Peggy Twister es un nombre que quizás no resuene con la misma fuerza que otros íconos de Hollywood, pero su historia es una de las más impactantes de la era dorada del cine. Originaria del Reino Unido, Peg comenzó su carrera en Broadway antes de intentar abrirse camino en la gran pantalla. Sin embargo, las adversidades y desafíos la llevaron a un trágico destino que tuvo su final donde se erige el letrero más icónico del séptimo arte. El letrero, que originalmente no decía Hollywood, sino Hollywoodland, se construyó en 1923 y tenía como objetivo publicitar un emprendimiento inmobiliario que se iba a desarrollar en el lugar. Finalmente, el proyecto no prosperó y en 1949 se le quitó la palabra land y quedó como todos lo conocemos hoy. Ese fue el lugar donde 17 años antes la actriz Peggy Twister tomó una drástica decisión. Peggy Twister nació en Gales, Reino Unido, el 5 de febrero de 1908. A la edad de 5 años, cruzó el Atlántico con su padre Robert, estableciéndose en la ciudad de Nueva York. La historia detrás de Emily, la madre de Peg, es algo incierta. Algunas fuentes sostienen que Emily lamentablemente falleció cuando Peg tenía apenas 2 años. Sin embargo, hay otras fuentes que sugieren que tras un divorcio fue Robert quien obtuvo la tenencia de la niña. La vida en Nueva York trajo cambios para la joven. Su padre, buscando un nuevo comienzo, volvió a casarse y la familia creció con la llegada de 2 nuevos hermanos. La tragedia, sin embargo, se cernió sobre la familia en 1922. Peg, con tan solo 14 años, sufrió la dolorosa pérdida de su padre, quien también era actor. Robert fue trágicamente atropellado en Park Avenue por un conductor que huyó del lugar. Su nueva esposa, Lauretta, había fallecido unos meses antes víctima de la meningitis. Después de estos trágicos giros de eventos, Peg quedó bajo el cuidado de su tío Charles Harold, que también era actor y representante de actores. Con él y sus 2 hermanos se mudaron a Los Ángeles. Lo irónico es que vivieron a una corta distancia del cartel de Hollywood, un símbolo que más tarde se entrelazaría de manera icónica con la historia de Peg. A los 17 años, luego de estudiar actuación en Los Ángeles, decidió regresar a Nueva York con la esperanza de forjarse una carrera en el teatro. Su debut llegó con un pequeño papel en una obra que ha sido piedra angular de muchos grandes actores, Hamlet. Sin embargo, no fue hasta 1925 cuando realmente comenzó a captar la atención del público y de sus colegas. Durante una actuación en El Pato Salvaje, una joven Bette Davis, que eventualmente se convertiría en una de las actrices más célebres de Hollywood, quedó maravillada por el talento de Peg, tomándola como referencia para su carrera. Durante casi una década, las actuaciones de Peg en Broadway recibieron elogios de la crítica. Sin embargo, a fines de la década de 1920, la economía de Estados Unidos sufrió el devastador impacto de la Gran Depresión. Las repercusiones económicas afectaron a todos, incluido el mundo del teatro. Las entradas ya no eran un lujo que la mayoría pudiera permitirse. Ante esta situación, Peg decidió volver a Los Ángeles en un intento de reorientar su carrera hacia el cine. Pero esta transición no fue sencilla, ya que muchos actores de Broadway también habían hecho el cambio a Hollywood, saturando el mercado. A pesar de las adversidades, Peg continuó trabajando en el teatro. Protagonizó The Mad Hops, compartiendo escenario con figuras de renombre como Billy Burke, famosa por su papel de la bruja buena del norte en El Mago de Oz de 1939, y Humphrey Bogart, quien más tarde se consagraría en clásicos cinematográficos como Casablanca y El Halcón Maltés. En 1932 fue contratada por RKO, una de las principales productoras cinematográficas de la época. Su primer papel en la gran pantalla se presentó en 13 mujeres, donde compartió el set con Irene Dunne, quien era la estrella principal de la película. Este podría haber sido el salto que Peg necesitaba. Sin embargo, las circunstancias no jugaron a su favor. A pesar de haber filmado por un tiempo considerable, la edición final de 13 mujeres dejó a Peg con apenas 4 minutos en pantalla. Inicialmente eran 16. Si bien esto ya era un golpe duro, las cosas empeoraron cuando la crítica cinematográfica fue implacable con la película, despedazándola con opiniones negativas. Después de 13 mujeres, Peg no tuvo más ofrecimientos.
La falta de oportunidades, sumada a la decepción por el truncado debut en el cine, la sumió en una profunda depresión que la llevó a beber alcohol sin control. La noche del 16 de septiembre de 1932, Peg, que en ese momento vivía con su tío y sus hermanos, mencionó que saldría a dar un paseo por el cañón de Beechwood. Con determinación, ascendió a la montaña. Cuando llegó al pie del cartel, se quitó el abrigo, lo dobló y lo colocó prolijamente junto a su bolso. Luego, se subió por detrás de la letra H y desde una altura de 15 metros se arrojó al vacío. Falleció en el acto. Tenía tan solo 24 años. 2 días después, una mujer que se encontraba paseando por el lugar encontró el cuerpo de Peg. Junto a él estaba su bolso y dentro de este había una nota escrita por la actriz que decía: «Tengo miedo, soy una cobarde, pido perdón por todo. Si hubiera hecho esto hace tiempo, me habría ahorrado tanto dolor». Con su muerte comenzaron los rumores y leyendas. Una de las historias más ampliamente difundidas cuenta que al día siguiente de su muerte a Peg le llegó una carta. Esta misiva contenía una oferta para un papel principal en una producción cinematográfica, y en una vuelta del destino cruelmente irónica, el personaje que le ofrecían acababa quitándose la vida. Con el paso del tiempo, comenzó a circular el rumor de que el espíritu de la actriz no había dejado el lugar de su último adiós y que su fantasma rondaba el cartel de Hollywood durante las horas más oscuras y silenciosas de la noche. Su silueta podía ser vista entre las letras que una vez la vieron despedirse del mundo. La misteriosa leyenda del fantasma de Peg alrededor del cartel de Hollywood se volvió más persistente un día que la letra H del letrero, exactamente la misma desde donde Peg se arrojó, cayó por el choque de un auto Ford A, propiedad del trabajador encargado del mantenimiento del cartel y que vivía detrás de las 2 letras L. Muchos vieron este accidente no como una simple coincidencia, sino como una manifestación sobrenatural relacionada con el espíritu de Peg. Actualmente, los guardias que cuidan el área para evitar hechos vandálicos y monitorean la zona con cámaras de circuito cerrado y detectores de movimiento suelen informar incidentes inusuales. A pesar de que las cámaras no registran ninguna actividad, las alarmas se activan por razones desconocidas. Además, cuando los guardias investigan estos incidentes en el lugar, mencionan detectar un aroma específico, el olor de las gardenias, el perfume que usaba Peg. En la cultura moderna, Peg Entwistle ha sido referenciada como la patrona de los actores sin trabajo, reflejando las luchas y desafíos que enfrentan muchos en la industria del entretenimiento.